7 de la mañana con 46 minutos. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. Seguimos con más en Vital Noticias. Como le hemos informado, hasta el momento en el país, 3 periodistas asesinados. Periodistas del interior del país. El 12 de diciembre, el periodista radial Mitzar Castillejos fue víctima de un ataque por sicarios. De milagro se salvó. Pero uno de los periodistas asesinados es Fernando Núñez. Y la policía, hay que señalar que la policía ha encontrado datos sobre el asesinato del director del portal Camila Noticias, Fernando Núñez. Las autoridades han revelado una trama compleja en la que un interno del penal El Milagro, adolescentes y jóvenes estarían conectados con este crimen. Las detenciones de presuntos implicados y el hallazgo de pruebas documentales han dado un giro clave en el caso. El móvil aún se mantiene bajo reserva, pero los avances policiales apuntan a una coordinación criminal que involucra pago de dinero, planeamientos desde prisión y vigilancia previa a la víctima. Estamos en comunicación con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación de Periodistas del Perú. Zuliana, muy buenos días. Bienvenido una vez más a Vital Noticias. Raquel, muy buen día. Sí, son tiempos adversos para el ejercicio de la libertad de prensa. Vemos con mucha cautela los avances de las investigaciones en el caso del asesinato de Fernando Núñez y con mucha preocupación en la situación de Mitzar Castillejos. Yo ayer tuve oportunidad de conversar con su madre y él estaba en situación estable. Parece que su situación de salud se ha complicado un poco en las últimas horas, ha sido trasladado a una cama de UCI. Me decía su madre que está entubado, están solicitando justamente su traslado al hospital de Huánuco, que tendría algo más de capacidad que el hospital de Tingo María. Y vuelve la preocupación frente a este caso, porque el informe preliminar que habíamos tenido del parte médico era que él estaba estable, pero a decir de su madre, en las últimas horas su situación se ha complicado. Sí nos ha confirmado que están con resguardo policial. De hecho, Mitzar Castillejos está con resguardo policial en el hospital y ella tiene resguardo policial en el hotel en el que está pernoctando cerca al centro de salud, pero esto habla de las condiciones para el ejercicio del periodismo. En el caso del periodista asesinado, de Fernando Núñez, como bien lo señalabas, la policía todavía no ha revelado el móvil, pero han dicho con claridad que no descartan de que el móvil pueda ser profesional, que este crimen haya respondido a su trabajo periodístico y para nosotros, ya digo, vemos con cautela todavía los resultados preliminares de la investigación, pero es clave la actuación de la policía y la fiscalía a horas y a días del crimen, porque es la única forma de identificar a los potenciales sicarios, y lo hemos visto en los casos anteriores. De hecho, con Gastón Medina se pudo identificar a los días a uno de los sicarios que participó en el crimen, pero con Raúl Celis, el crimen de un periodista en Iquitos en mayo de este año, no hubo una actuación inicial diligente, y hoy, 5 o 6 meses después, es bien difícil que te puedan decir hemos identificado al sicario. A los sicarios, la actuación a las 24, 48, 72 horas de la policía es clave, y el sicario es el hilo de la madeja para llegar a los autores intelectuales del crimen. Así que estamos expectantes al resultado de la investigación y, reitero, muy cautos a lo que pueda venir. No, y además hay que recordar que todos estos periodistas, y tanto el que fue herido y que me dices que su situación, el periodista radial de Aguaitía, Ucayali, su situación todavía de salud está complicándose, eran críticos a las autoridades. O sea, ellos realizaban periodismo de investigación y denunciaban. Entonces parece que la intención era callarlos. Y también incluso se supo hace unos días del periodista que fue asesinado, no me acuerdo si en el 2011 o 2013, donde todos los involucrados y acusados habían sido absueltos, a pesar de que en un inicio
¿no? Eso fue en Casma, todos fueron absueltos, a pesar de que habían evidencias, todos fueron liberados, pero parece que se va a hacer un nuevo juicio, ¿no? Sí, sí, correcto. En Casma, de hecho, ya más de una década, el viso de impunidad estaba encima del proceso, todos liberados, y finalmente el doctor Juan José Quispe, que es el que sigue la causa de este crimen del colega sucedido, reitero, hace más de una década, ha logrado por lo menos un signo esperanzador, que es un nuevo juicio en este proceso. Lamentablemente hemos tenido también contacto con la familia y la esposa nos comentaba que empieza a recibir amenazas, lo que significa que ese caso está más vivo que nunca y nuestra demanda siempre, Raquel, es hacia el Estado. Hay que garantizar la seguridad no solo de los periodistas en ejercicio, sino en los casos en que hay procesos en curso. Hay que garantizar también la integridad de los familiares. Es triste, mira, antes de que el caso de Mixar se complique, que ha sido justamente en las últimas 24 horas, nosotros estamos en contacto permanente con la familia y cuando él ya había sido sacado de cuidados intensivos y solo estaba pendiente una intervención quirúrgica por una fractura que tiene en el brazo, su madre me decía, tengo terror que nos den de alta, porque me decía, ¿cómo Dios, volvemos a Guaitía? O sea, imagínate en esa circunstancia que una madre te diga, tengo terror que a mi hijo le den de alta, porque volvemos a Guaitía y nadie me va a garantizar la vida de mi hijo, porque aquí tienes un cuadro donde un sicario falló, ¿no? Donde el objetivo era así es. quitarle la vida, el sicario falló y ahora lamentablemente su situación se ha agravado. Él, su madre, hasta ayer que tuvimos el último contacto en la noche, me decía que estaba entubado, estaban pidiendo su traslado a otro hospital y vamos a estar expectantes también a su seguridad y a lo que pase con la evolución de su salud. Pero Bien, bien, esa es la situación que estamos teniendo en el bien. país. Zuliana, hay otro tema que quería justamente consultar. El gobierno recibió facultades del Congreso para hacer cambios en el Código Penal y, entre otras cosas, crear el delito de revelación de información reservada, una iniciativa que enciende las alarmas del derecho a la libertad de prensa. El gobierno alista la creación de un nuevo delito, la revelación de información reservada. ¿Cuáles son los riesgos, Zuliana? Bueno, el gobierno pidió facultades, el Ejecutivo pidió facultades en noviembre, justamente para incorporar este nuevo delito al Código Penal de revelación de información reservada de investigaciones penales o actuaciones policiales. Todas las instituciones de prensa levantamos inmediatamente la voz y los periodistas tuvimos oportunidad de conversar con varios colegas sobre el riesgo que esto implicaba para el ejercicio de la actividad periodística. Ha habido un avance, Raquel, mínimo, pero un avance justamente como respuesta a esa reacción que tuvimos inmediata desde las instituciones de prensa, porque en el otorgamiento de facultades, el legislativo le dice, incorpore esta nueva figura penal, pero ojo, tiene que ser en respeto a la libertad de prensa, garantizarse el respeto a la libertad de información, libertad de prensa y secreto profesional, que esto último para nosotros es clave, ¿no? Porque sin secreto profesional no hay periodismo, ¿no? No hay periodismo, no hay Ujú. fuentes. Sin embargo, esa es la nota quizás positiva desde noviembre hasta hoy, pero este otorgamiento de facultades legislativas sigue siendo riesgoso. Habrá que esperar el Ministerio del Interior, que va a ser el encargado de este decreto legislativo y de informar a la Comisión de Constitución sobre esto. Tiene 60 días para esta formulación y habrá que esperar los alcances del decreto mismo, porque nadie, el otorgamiento de facultades es muy gaseoso, ¿no? No se Ujú. dice qué es información reservada. ¿Qué va a ser información reservada en el marco de una actuación policial o de una investigación penal? Hoy ya lo estamos viendo los periodistas, incluso cuando hacemos pedidos de acceso a la información pública, de que los ministerios te dicen, esto es reservado, ¿no? Pero ¿qué criterio Ujú. hay para definir qué es reservado? Entonces, eso se tiene que delimitar bien para que no haya interpretaciones arbitrarias. Pero el otro riesgo que vemos, Raquel, a pesar de Ujú. que apenas nos pronunciamos y alarmamos sobre el impacto que esto tenía en la actividad periodística,
se nos dijo, no, esto no tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con la filtración de los operadores de justicia. Y ya digo, es positivo que se haya incorporado esto de respetar el secreto profesional. Pero no podemos negar de que una legislación en este sentido también desincentiva nuestras fuentes, porque los periodistas Sí. tenemos fuentes en todos lados, hay operadores de justicia que son fuentes del periodismo. Es más, si esos operadores tienen filtraciones, ya hay legislación que prevé procesos administrativos si hubieran filtraciones. Pero el periodista no tiene que ser penalizado por divulgar información que es de interés público. Por ello, es muy gaseoso la formulación del otorgamiento de facultades. Es positivo que se intente poner este candado, pero tenemos que estar atentos a ver cuál va a ser la formulación final del decreto legislativo del Poder Ejecutivo en esta delegación de facultades. Así es. Bueno, y es que además, sin nuestras fuentes, ¿cómo podríamos revelar los actos de corrupción? ¿No? ¿Cómo podríamos hacer denuncias? O sea, se supone que el Perú se jacta que estamos en democracia y hay plena libertad de expresión y de información, y sobre todo de la labor periodística, ¿no? Que hace destapes tremendos y grandes, importantes. Imagínense, pues, que primero que están asustando a las fuentes, ¿no? Pobre, que descubra quién está filtrando información, los asustan y no quieren que nos revelen nada. Y nosotros no podemos revelar nuestras fuentes. Hay a veces que te amenazan, ¿no? Te hacen cita el sugerir, Congreso. sí, imagínate, por favor. Bien, muchísimas gracias, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación de Periodistas del Perú. Siempre estaremos en comunicación ante cualquier peligro. Muchísimas gracias. Y si no nos vemos, felices fiestas, feliz Navidad. Gracias, Raquel, igualmente. Bien, son las 7 de la mañana con 58 minutos y nosotros seguimos conociendo a los candidatos. Recuerden que en abril tenemos las elecciones generales. No solo hay candidatos a la presidencia, sino también a senadores y diputados. Hay algunos que, bueno, ya son conocidos, ¿no? Tienen su experiencia, su recorrido, y hay otros que son nuevos y queremos conocerlos. ¿De quién se trata? ¿Cuáles son sus antecedentes? Porque justamente la decepción y la desconfianza de la ciudadanía es ¿y quiénes están postulando? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es su interés? ¿Con quién antes trabajaba? Bueno, vamos a regresar justamente con un candidato a diputados por APP.